Continuamos con la lectura de El discípulo del diablo, vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Libro de Javier Garín. Capítulo 7, parte 2. José Miguel prefirió fugarse a Montevideo y ponerse bajo la protección del general portugués Carlos Lecor. Este militar planeaba una invasión monarquista a las Provincias Unidas del Río de la Plata, aprovechando la debilidad interna que implicaba la campaña de San Martín en Chile. José Miguel seguía así los pasos de la traición que había iniciado su amigote Alvear, con quien efectivamente se encontró en Montevideo, dedicándose ambos a despotricar por el éxito de San Martín y planificar sublevaciones y venganzas contra todos los que en esos momentos tan dramáticos luchaban por la independencia. Carrera publicó en Montevideo pasquines lamentables, desde los cuales difundía las más burdas mentiras contra ese inicuo triunvirato de San Martín, Pueyrredón y O'Higgins. En las cartas que enviaba a su esposa anticipaba que para poner orden en Chile bastaría con ahorcar a 4 bribones. Lástima que Riquelme, como llamaba a O'Higgins, no tenga 1000 pescuezos, se quejaba, ya que su deseo de venganza no quedaría satisfecho cortándole un solo cuello. Y lanzaba manifiestos, acusando a San Martín y a O'Higgins de crímenes y latrocinios, y señalándolos como la avanzada de un proyecto monárquico. En un informe a su gobierno, el inglés G. Bowles consigna esta apreciación, que recoge Norberto Galassou en su libro sobre el Libertador: el general San Martín es el único, que se muestra enemigo de la conexión con la corte de Brasil, y creo que es debido a esa circunstancia que se ha atacado de la manera más violenta. También concluye, no puede caber duda alguna que Alvear y Carrera están instigados por el gobierno portugués. Tales alborotos tenían consecuencias en Chile, ya que allí existía un partido carrerista que intentaba desestabilizar a las nuevas autoridades sin importarle la cercanía del peligro, pues si bien los realistas habían sido derrotados en Chacabuco, todavía estaban vivos, como lo demostrarían bien pronto. Las acusaciones de Carrera resonaban allí, y había hombres trabajando activamente en preparar el camino a su ambición. Y también una mujer, Javiera Carrera, hermana del líder exiliado, que pretendía a toda costa su regreso y estaba confabulada con sus otros 2 hermanos, Juan José y Luis, quienes a la sazón se encontraban del otro lado de la cordillera. La funesta y loca trama de su plan, como la llamó el historiador Vicuña Maquena, consistía en volver a Chile, provocar un levantamiento, apresar a O'Higgins y San Martín, forzarlos a renunciar y recuperar el poder para ellos, perdido en Rancagua por su propia incompetencia. Incluso se habían repartido los puestos del futuro gobierno: Manuel Rodríguez, caudillo popular del carrerismo, sería dictador, el general Breillar estaría a cargo del ejército, José Miguel iría a Estados Unidos a armar una nueva flota. Luis, a la cabeza de una de las columnas armadas que se organizarían en Santiago, capturaría a O'Higgins, Juan José, al mando de otra milicia, a San Martín, de cuyo juzgamiento pensaba ocuparse personalmente. A principio de junio los conjurados empezaron a organizar sus viajes a Santiago en grupos pequeños y hasta con identidades falsas. Al parecer, José Miguel en Montevideo no estaba al tanto de este plan, y cuando tuvo noticias lo consideró imprudente, vaticinando: mis hermanos se pierden. No son hombres para estas empresas. No tienen ni discreción ni recursos, ni es esta tampoco la época. Antes que todos los implicados pudieran cruzar la cordillera, comenzaron a precipitarse los desquicios de estos hermanos. Luis Carrera asaltó un postillón para robarle la correspondencia, provocando que lo apresaran en Mendoza, donde uno de sus compañeros de aventura no vaciló en delatarlo y confesar. En consecuencia, las autoridades arrestaron también a Juan José, que estaba en San Luis. Informado San Martín, ordenó al gobernador de Mendoza, Toribio Luzuriaga, hombre de su estrecha confianza: conviene que se le conduzca hasta esa capital, Mendoza, en cuyo punto deberá permanecer. La seguridad, la vigilancia y el cuidado sumo que debe tenerse con este famoso criminal y con su hermano don Luis quedan al eficaz celo de V.S., en tanto que el arresto de sus personas es el garante de la quietud y del actual y futuro engrandecimiento del país. Tal era la importancia que San Martín atribuía a la confabulación de los Carrera. El resto de los complotados, incluyendo a Manuel Rodríguez, cayeron en Chile, aproximadamente para la misma época en que se instalaba allí Monteagudo, quien fue testigo de cómo se enardecían los ánimos de los partidarios de O'Higgins, al tomar conocimiento de la conjura, pues el gobierno de Mendoza remitió a Santiago todos los documentos y pruebas sometiendo a la decisión de O'Higgins y San Martín la conducta a seguir. En cuanto a los detenidos en Chile,
San Martín fue de la opinión de poner en libertad a aquellos respecto de los cuales solo existían indicios, en particular a Manuel Rodríguez, quien le merecía un buen concepto. O'Higgins pidió a San Martín que asumiera el juzgamiento militar de los hermanos Carrera, pero este se negó alegando que, como era bien conocida su enemistad con ellos, la opinión pública consideraría cualquier condena como una prueba de la misma y no como un acto de justicia. El asunto quedó postergado, pero O'Higgins estaba más que furioso, y en una comunicación secreta a San Martín escribió: «Nada extraño lo de los Carrera, siempre han sido lo mismo y solo variarán con la muerte, mientras no la reciban fluctuará el país en incesantes convulsiones, porque siempre es mayor el número de los malos que el de los buenos. Si la suerte hasta ahora nos favorece con descubrir sus negros planes y asegurar sus personas, puede ser que en otra ocasión se canse la fortuna y no alcance el gobierno a apagar el fuego y menos prender a los malvados. Un ejemplar castigo y pronto es el único remedio que puede cortar tan grave mal. Desaparezcan de entre nosotros los tres cínicos Carrera, júzgueseles y mueran, pues lo merecen más que los mayores enemigos de América. Arrójense sus secuaces a países que no sean como nosotros tan dignos de ser libres». Monteagudo escuchaba las quejas de O'Higgins asintiendo, pues coincidía en el peligro que representaban los Carrera y era antiguo su odio a los que privilegiaban sus ambiciones por sobre el objetivo independentista. Este tema no tardó en instalarse en la agenda de discusión secreta de la logia. Quizás, si no hubiera ocurrido ningún nuevo infortunio, habría quedado todo allí, y finalmente los Carrera habrían recuperado su libertad. Pero el destino les reservaba un trágico desenlace, y a Monteagudo el ser su ejecutor. Sucedió que llegó de España a Lima una expedición de 3.500 veteranos de la Guerra de la Península, en noviembre de 1817, fuerza que, aumentada con soldados de aquella capital, se reembarcó para Talcahuano en diciembre, al mando del general español Osorio, recordado por los chilenos, pues había sido gobernador en Santiago y autor de crueles persecuciones. Desembarcaron en enero de 1818, reforzándose con la guarnición de aquella plaza, y avanzaron con 6.000 efectivos sobre la capital de Chile. San Martín, que acampaba con 4.000 hombres cerca de Valparaíso, marchó a incorporarse con las huestes que dirigía O'Higgins en el sur. Los realistas vadearon el Maule y ocuparon la ciudad de Talca. El 13 de marzo, San Martín, con 10.000 soldados de línea y casi 2.000 jinetes, avanzó sobre el enemigo. El 19 de marzo los patriotas llegaron a vista de Talca. Osorio hizo tender sus líneas delante de la ciudad. A las 9 de la noche, mientras las fuerzas patriotas ejecutaban un cambio de posición, el general español ordenó un ataque sorpresivo abriendo fuego de cañón y mosquetería. Hubo pánico y confusión en las desprevenidas filas patriotas, que se dispersaron ignominiosamente abandonándolo todo. A partir de ese momento, y por cierto tiempo, no hubo más noticia del destino de las fuerzas patriotas, y hasta de la suerte de sus jefes, cundiendo el terror y la incertidumbre en la sociedad chilena. Fue lo que se conoció como sorpresa de cancha rayada, un terrible contraste que hizo peligrar en pocos minutos los laboriosos planes independentistas de San Martín, O'Higgins y la logia Lautaro, y pareció desbaratar increíblemente los esfuerzos de años. Yo estaba en Santiago cuando esto ocurría, cuenta G.I., nuestro testigo predilecto, y la mañana temprano del viernes, Monteagudo, auditor general del ejército, al pasar solo por la ciudad en su huida a Mendoza, fue el primero que comunicó la noticia desastrosa, mes imposible al describir la consternación que produjo en todos. Conviene detenernos aquí. Durante mucho tiempo, en aquella época, y también posteriormente, se acusó a Monteagudo de fugarse a Mendoza en circunstancias tan apremiantes. Incluso uno de sus biógrafos, O'Donnell, llega a escribir: jamás podrá dilucidarse si esta actitud de Monteagudo se debió a la cobardía y a su capacidad, ya revelada durante la caída de Alvear, para saltar rápidamente de bando de acuerdo a las conveniencias, o si fue, como él lo manifestase vigorosamente hasta el fin de sus días, una maniobra para preservar la tambaleante revolución haciéndose fuerte en territorio argentino. Tales sospechas son comunes en los enemigos de Monteagudo, que no tardarán en acusarlo de los peores crímenes, pero incomprensibles en un biógrafo supuestamente imparcial. Lo cierto es que no cabe dudar de la valentía y decisión del tucumano, quien expuso reiteradamente su vida y la perdió años más tarde, por seguir sus ideales. Es insólito que se suponga en Monteagudo la intención de cambiar de bando de acuerdo a las conveniencias, pues lo hemos visto y lo veremos manteniendo una lealtad insobornable a la causa americana.
Pero O'Donnell es un escritor fabulero, y esta acusación le sirve para inventar un móvil personal novelesco para un controvertido hecho posterior en que Monteagudo se involucró, como pronto veremos. De la misma manera procede O'Donnell en otras circunstancias, atribuyendo a Monteagudo motivaciones personales e influencias fabulosas en decisiones que formaban parte de una política que muchas veces ni siquiera dependía de él. Por ejemplo, atribuye a un supuesto odio de Monteagudo a Sanz, por haber sido encarcelado por su posterior ejecución en Potosí, acto que llevó a cabo Castelli siguiendo órdenes de la Junta de Buenos Aires. O pretende que el fraile traidor José de las Ánimas, ejecutado por orden de Rivadavia, fue en realidad víctima de la venganza personal de Monteagudo, indignado porque lo llamaba réprobo. O sostiene que los realistas fusilados en San Luis, según narraremos más adelante, lo habrían sido por una maquiavélica conjuración de Monteagudo, quien de esa manera eliminaba un rival amoroso. O'Donnell tiene, ciertamente, demasiada imaginación. Hasta algunos historiadores chilenos, que poco simpatizan con Monteagudo, defienden la tesis de que éste cruzó a Mendoza por indicación de sus jefes. Vicuña Maquena considera que seguía órdenes de San Martín. Por su parte, el argentino Norberto Galassou sostiene la tesitura de que cumplía instrucciones de O'Higgins, su jefe inmediato. Pronto sabremos qué misión le estaba encomendada. Los habitantes se congregaron en la plaza continua G.I., frente a la casa de gobierno, haciendo las más ansiosas averiguaciones, pero no había noticias del cuartel general. Sin embargo, los numerosos oficiales y hombres fugitivos que entraron en la ciudad durante el día, todos dispersos, confirmaron la noticia de haberse sufrido una completa derrota y perdido toda probabilidad de resistir, pues el enemigo venía en marcha sobre Santiago. El sábado por la mañana el cariz de los asuntos fue aún más siniestro, no se tenían noticias de San Martín, O'Higgins o cualquiera otro jefe distinguido, y se les suponía muertos o prisioneros. Los informes más raros circulaban a su respecto, algunos decían que se habían embarcado cerca de Valparaíso y salido al mar, otros, que habían cruzado la Sioux Ardillera. Finalmente, un testigo ocular afirmó que había visto a San Martín suicidarse en el campo de batalla. En esta incertidumbre angustiosa todos los patriotas propietarios o de importancia política comenzaron los preparativos de huida por la cordillera y empaquetando su plata labrada y valores, se encaminaban a las montañas. Las calles se llenaron de mulas de carga y vehículos que sacaban de la ciudad a los emigrantes con sus esposas y familias. El número de los que se dirigieron a Mendoza fue muy grande y personas que ocupaban altas posiciones en el gobierno fueron las primeras en partir. Las escenas que se producían en las calles de Santiago acongojaban verdaderamente el corazón, la partida de tanta gente para el extranjero quizás para no volver jamás a sus hogares, los grupos de mujeres, con lágrimas en los ojos y cabellos desgreñados, retorciéndose las manos y con todos los signos del más cruel desamparo, la plaza constantemente llena de toda clase de gentes que averiguaban con ansia la suerte de sus parientes y amigos del ejército, de quienes no podían conseguir noticias satisfactorias. Todo esto formaba un cuadro que apenas la mano maestra de un pintor sería capaz de trazar fielmente. El partido español de la ciudad no disimulaba su alegría y más de una vez oí en las calles algún grito aislado de «¡Viva el Rey!». Pero los españoles se apresuraban demasiado con sus festejos. Las fuerzas patriotas no estaban perdidas ni mucho menos, y ni San Martín se había suicidado ni O'Higgins perecido, aunque estaba herido en un brazo. El ala derecha del ejército, al mando del coronel Las Heras, se había mantenido a pie firme en Cancha Rayada, retirándose en el más estricto orden y dando lugar al reagrupamiento de los dispersos y fugitivos. Así lo informó San Martín en una carta que fue leída en la plaza de Santiago y exhibida a los incrédulos. Con esta noticia, cuenta G.I., volvió la alegría general y las esperanzas de los patriotas empezaron a renacer. El activo y empeñoso don Manuel Rodríguez tomó sobre sí la responsabilidad de unirse a Cruz en el mando, y recorrió a caballo la ciudad dirigiendo la palabra al pueblo e infundiendo confianza. Pero aún había miedo, las calles estaban desiertas, las casas cerradas, muchas tiendas habían sido saqueadas en pleno día, y un silencio fúnebre dominaba la ciudad. Fue entonces cuando O'Higgins entró en Santiago, el miércoles, con el brazo vendado en Cabrestillo, acompañado del general Quintana y los coroneles Necochea, Zapiola, Melián y Martínez, todos con la misma ropa del día del combate. Se reunieron en la casa de la viuda de Maquena y se constituyeron en Consejo de Seguridad Pública. Yo estaba en la habitación, dice el omnipresente G.I., Manuel Rodríguez habló con su habitual vehemencia,
manifestando la más grande esperanza de que se librase una batalla feliz delante de la ciudad. O'Higgins fue vuelto a nombrar director y este suceso se anunció con salvas de cañón. La tarde siguiente llegó San Martín acompañado por el coronel Paroissien y el capitán O'Brien, su ayudante principal, lo que también se proclamó con salvas de artillería en la Plaza Mayor. Yo estaba en palacio cuando apareció el general en jefe, parecía muy fatigado y estaba cubierto de polvo. No se había quitado la ropa, ni siquiera las botas, en varios días, sin embargo, a pesar de su cansancio, estaba de buen ánimo. El palacio estaba excesivamente lleno de ciudadanos que se agolpaban haciéndole ansiosas preguntas. No desesperen, decía el general, la patria todavía existe y triunfará, pero muchos se preguntaban cómo podía ser que un ejército de más de 11.000 hombres pudiera haber sido desbandado por fuerzas que apenas superaban la mitad de ese número. Renacían entre los patriotas las maniobras desestabilizadoras. Monteagudo llegaba a Mendoza el 29 de marzo. Antes había escrito a O'Higgins que en esa ciudad esperaría sus órdenes. Allí se entrevistó con el gobernador Luzuriaga, informándole lo ocurrido. La derrota de Cancha Rayada se conocía en Cuyo desde el 18 de ese mes, y había cundido el pánico también al otro lado de la cordillera. Comenzaron a arbitrar los medios para conservar el orden y preparar la ciudad para recibir a los refugiados, e incluso una posible retirada del ejército patriota. Las circunstancias eran muy apremiantes y el peligro grave. Surgió la pregunta inevitable, ¿qué hacemos con los Carrera? Luzuriaga informó a Monteagudo que los dos hermanos revoltosos habían añadido a sus crímenes uno nuevo. Habían intentado escapar con la ayuda de prisioneros realistas, a quienes quisieron armar y organizar para derrocar las autoridades provinciales e invadir Chile, cargos que Luis Carrera reconoció implícitamente. Pocos días antes, se había conocido también, en Chile y Argentina, un manifiesto mesiánico a los pueblos que José Miguel publicaba desde Montevideo. Era evidente que los carreristas aprovecharían el contraste de Cancha Rayada para subvertir el orden, levantar al pueblo y tal vez asesinar a San Martín y O'Higgins, como tenían planeado. Había que actuar con rapidez. Luzuriaga, indeciso, envió una consulta al director supremo del Río de la Plata. Luego, sin esperar respuesta, nombró una comisión asesora, conformada por los letrados José Galignani, Juan de la Cruz Vargas y Bernardo Monteagudo. Esta se expidió en menos de 24 horas recomendándose condenase a los hermanos al último suplicio, por considerar plenamente probados los delitos de traición y levantamiento contra las autoridades constituidas de ambos estados. Luzuriaga tomó dicho dictamen como una sentencia en firme y mandó ejecutar a los Carrera en el plazo de 2 horas. Cuando la decisión es notificada a los hermanos, estos caen en estado de consternación. Protestan que en ese lapso tan breve no pueden prepararse para bien morir, y que todo hombre tiene derecho a afrontar su muerte con dignidad. El cura que debe asistirlos se compromete a intentar postergar la ejecución. Luzuriaga recibe al religioso y lo escucha. Llama a un subordinado y le ordena acompañar al sacerdote hasta la prisión. Cuando llegue allí, mire la hora y calcule 2 horas a partir de entonces. Y vencido ese plazo, me los fusila. Los hermanos Carrera reciben el último sacramento y valientemente salen a la plaza de Mendoza, donde son fusilados sin miramientos. Años más tarde morirá en ese mismo lugar, también ejecutado, su hermano ausente, José Miguel. Esta es la sentencia en la que se atribuye a Monteagudo haber influido decisivamente. Dice G.I. que en Chile muchos pensaron que la sentencia fue demasiado severa y vituperaron a Monteagudo, cuyo carácter no se inclinaba a la misericordia. Mitre escribió, por desgracia para los hermanos llegaba a Mendoza, entre los fugitivos del campo de batalla y poseídos de los pavores de la derrota, el doctor Monteagudo, auditor del ejército de Chile. Este personaje, cuya figura aparece en todas las hecatombes de la revolución, terrorista por temperamento y por sistema, era el genio político que iba a decidir, con su influencia de revolucionario y jurisconsulto, la suerte de los presos. Por su parte, el fabulero O'Donnell imagina que Monteagudo, después de huir de Chile, intenta congraciarse con sus jefes políticos, ante quienes había quedado desacreditado por su cobardía, y entonces no tiene nada mejor que promover la ejecución de los hermanos, enemigos de O'Higgins y San Martín, engañando a Luzuriaga y haciéndole creer que se trata de una decisión de este último. Puras especulaciones. La ejecución de los Carrera fue un hecho de gran dureza que tuvo terribles repercusiones, pues estaban ligados a las primeras familias, y su partido en Chile era muy numeroso.
Puede cuestionarse lo drástico y sanguinario de la medida, pero ningún historiador discute hoy que las conspiraciones de los Carrera eran reales. Si hubieran prosperado, ni O'Higgins habría permanecido en el poder ni San Martín habría libertado el Perú. No parece lógico, como sostiene Vicuña Maquena, imputar a San Martín el fusilamiento. La tesis de este historiador goza de popularidad en Chile porque de esa manera se exime de responsabilidad a O'Higgins, héroe nacional y principal interesado en la eliminación de estos revoltosos, como ya él mismo lo había manifestado. Sin embargo, San Martín no solo no envió a Monteagudo con instrucciones de hacerlos fusilar, sino que requirió a O'Higgins todo lo contrario. En efecto, a los pocos días de Cancha Rayada, el ejército patriota, reorganizado y dirigido por San Martín, inflige una derrota completa a los realistas en Maipú. Esta batalla significa el fin de las pretensiones españolas en Chile y el comienzo de la preparación de la campaña al Perú. Durante los festejos, San Martín es interpelado por Ana María Cotapos, esposa de Juan José Carrera, quien le suplica por la vida de su cónyuge. San Martín accede a sus ruegos y envía a O'Higgins una carta solicitando el perdón de los reos. Estos sujetos podrán tal vez, algún día, ser útiles a su patria, y tendrá la satisfacción de haber empleado su clemencia uniéndola al beneficio público. Quien debía decidir no era él, sino O'Higgins, responsable político de lo que sucedía en Chile. Este aceptó la intercesión de San Martín y envió un oficio a Mendoza disponiendo la suspensión de la ejecución. El cambio se explica porque, después de Maipú, el peligro realista aparecía conjurado y el gobierno fortalecido. Podía aplicarse la clemencia, incluso con beneficio político para la reconciliación del país. Sin embargo, cuando este oficio llegó a Mendoza, la sentencia había sido ejecutada. Al momento del fusilamiento ni siquiera se tenía noticias en Mendoza del triunfo de Maipú, que recién se conoció al día siguiente, según se desprende de la correspondencia de Luzuriaga. Días más tarde, San Martín viajó a Buenos Aires. Pasó por Mendoza el 18 de abril, colérico por la ejecución de los hermanos, porque quedaba ante la viuda como un mentiroso, y porque sabía que esas muertes le serían imputadas a él por sus enemigos. Increpó duramente a Luzuriaga y Monteagudo. Tampoco considera justo Galasso hacer recaer la responsabilidad del fusilamiento solo en O'Higgins. Seguramente la logia se reunió para discutir tan grave asunto y de allí emergió la decisión, dice, alegando que San Martín no pudo participar de esa reunión ya que estaba abocado a la reorganización del ejército antes de Maipú. Tiempo más tarde, ante las acusaciones de José Miguel Carrera, San Martín le escribe manifestando que él no tuvo nada que ver con los fusilamientos, aun cuando se descubrieron los planes de una conspiración horrorosa de la que él era la primera y más codiciada víctima. Pero agrega, si hubiera nacido en Chile, le habría ahorrado al gobernador de Mendoza el trabajo de haber ejecutado a sus hermanos. Reconoce, pues, la necesidad de la medida, e insiste, repito, no haber tenido la menor parte en la ejecución de sus hermanos, y vuelvo a repetir que, si me hubiera hallado de gobernador de Mendoza, mucho antes lo hubieran sido. Monteagudo fue llamado nuevamente a Santiago por O'Higgins, mientras San Martín continuaba su viaje a Buenos Aires. Tocaría a aquel, una vez más, verse vinculado a un hecho de sangre de enorme significación simbólica en Chile e imposible justificación ética, el asesinato de Manuel Rodríguez. Ya mencionamos que Rodríguez era un caudillo carrerista, de gran prédica entre los sectores populares e indiscutible desempeño en la lucha de los patriotas. Abogado de profesión y guerrillero por decisión, fue un revolucionario de primera hora, ocupando diversos cargos de nota, procurador de Santiago por el Cabildo, diputado al Congreso, secretario de guerra de la Junta Gubernativa, capitán del Ejército, secretario de José Miguel Carrera, secretario de la Junta de Gobierno, preso por Carrera, más tarde partidario de él, emigrado tras Rancagua, luego espía de San Martín en su plan de campaña para la liberación de Chile. Muy hábil y arrojado, maestro del disfraz y la simulación, llegó a convertirse en una verdadera leyenda popular, desconcertando y haciendo guerrilla a los españoles sin que pudieran encontrarlo, soliviantando a los campesinos, burlando a San Bruno y Marcó del Pont hasta en sus mismas narices, enviando a San Martín informes de fundamental importancia. Gay lo describe así. Conocí bien a Manuel Rodríguez, cuyos sentimientos eran de ardiente y virtuoso hombre libre. Contribuyó, con su guiurra de partidas, a molestar y distraer las fuerzas españolas mientras se esperaba la invasión de San Martín a Chile y fue uno de los más celosos cooperadores y corresponsales del general.
Su actividad burló todas las tentativas para apoderarse de él, cuando el gobierno español ofreció precio subido por su cabeza, y con frecuencia sorprendía y derrotaba los destacamentos enemigos del modo más notable. Con marchas forzadas, emboscadas, informes falsos, etc., de tal manera contundió al intendente don Marco del Pont, que la causa patriota debióle en mucho el éxito definitivo. Era quizás el hombre más popular de Chile, tenía 30 años de edad, 5 pies y 8 pulgadas de estatura, era sumamente activo y bien formado, su rostro expresivo y agradable. Además de sus dotes militares, era orador elocuente, de palabra tan enérgica como persuasiva. A pesar de estar estrechamente vinculado a los Carrera, San Martín lo distinguió por su valor. Después de la derrota de Cancha Rayada, organizó al pueblo para evitar el pánico y resistir a los realistas. Rodríguez dice que se propuso impedir el mal de que todos los ciudadanos desertasen sus puestos en la hora de prueba y procurasen solamente la fuga ignominiosa cuando la libertad de su país peligra. Dio contraorden que todos los dineros públicos volviesen a Santiago, y puso guardias en todos los boquetes de los Andes para impedir el tránsito por las montañas. En la mañana del 23 de marzo, durante una reunión de los notables de Santiago, Rodríguez levantó los ánimos con su fogosa oratoria llamando a defender la patria con la vida, y se le confirió por aclamación facultades gubernativas en ausencia de O'Higgins. Armó al pueblo de Santiago repartiendo el armamento disponible en los almacenes del ejército y conformó un regimiento de caballería con el nombre de Húsares de la Muerte, de impresionante uniforme negro, a su mando. Sin embargo, al develarse el plan de los Carrera se lo mencionaba como una pieza fundamental de la conjura. No probada su complicidad, fue puesto en libertad por pedido de San Martín. Después de Maipú su situación se tornó más complicada. En primer lugar, ocurrió el retiro del general Breillar poco antes de la acción campal, con fútiles pretextos y gran indignación por parte de San Martín, lo que parecía dar cierto fundamento a la versión según la cual este militar estaba complotado junto a Manuel Rodríguez con los Carrera. En segundo lugar, aún en medio de la alegría por el triunfo no dejaba de crecer el descontento de ciertos sectores por los compromisos de O'Higgins para financiar la flota y el ejército que acompañarían a San Martín al Perú. En tercer lugar, el propio San Martín había descubierto entre los efectos de Osorio numerosa correspondencia de muchos encumbrados personajes, incluyendo supuestos patriotas, que intentaron congraciarse con el invasor. Dicha correspondencia fue quemada por San Martín por no juzgar conveniente que se adoptaran represalias contra esos traidores, al menos por el momento, pero era claro que el clima de traición había cundido. Cabe tener presente, asimismo, un indicio altamente sugestivo. Los Húsares de la Muerte no participaron en la batalla de Maipú porque, según el entonces capitán de ese regimiento, don Ramón Allende, el cuerpo de oficiales, de capitán para arriba, decidió que se trataría de conservar a todo trance el regimiento, con la casi seguridad de que próximamente debían llegar a Chile don Juan José y don Luis Carrera, presos en Mendoza, pero cuya libertad era inminente. En todo caso se contaba con don José Miguel, libre en Montevideo. En suma, el regimiento debía ser la base de una revolución contra aquel orden de cosas, que para ellos no era más que una persecución permanente, la cual tomaría mayores proporciones una vez pasada la presente situación. Llegó entonces la noticia de la muerte de los Carrera, lo que provocó gran indignación entre sus partidarios y descontento en muchos que no lo eran, favoreciendo un ambiente antigubernamental. O'Higgins, siguiendo el plan trazado por la logia de destruir la resistencia interna, dio la orden de desarmar las milicias populares organizadas después de Cancha Rayada. Manuel Rodríguez se puso en evidencia, iniciando su última y fatal insubordinación. No solo se negó a disolver a los Húsares de la Muerte, sino que, aprovechando el cabildo abierto del día 17 de abril, atacó con su oratoria a O'Higgins, arengando a la multitud con acusaciones por la ejecución de los Carrera y reclamando una constitución que limitara los poderes del director supremo. Luego acompañó a los miembros del cabildo hasta el Palacio Directo Urial, a caballo y a la cabeza de una multitud que reclamaba el fin de la intromisión argentina y la abdicación del Huacho Riquelme, como llamaban a O'Higgins sus enemigos. Allí volvió a hacer un exaltado discurso. Se convertía así en el cabecilla de una fuerte oposición de tendencia destituyente, contraria a los planes estratégicos de la Logia Lautaro. Contraria a los planes estratégicos de la Logia Lautaro. O'Higgins lo hizo detener y trasladar al cuartel de San Pablo, donde estaban los cazadores de los Andes bajo el mando de Rudecindo Alvarado.
El cargo que se le hacía, recuerda G.I., era también su intención de derrocar al gobierno de O'Higgins, pero como no se le juzgó, no se presentaron pruebas. Sea como fuere, fue sentenciado al destierro, y se le asignó una pensión para subsistir en el extranjero. Un buque estaba anclado en Valparaíso, destinado a Calcuta, en que se convino embarcarlo, y se le sacó de Santiago de noche, con una fuerte escolta mandada por un renegado español llamado Navarro, antiguo capitán del ejército realista. Hay referencias categóricas de que la logia Lautaro habría intervenido directamente. El historiador Vicuña Maquena menciona los dichos de general Guillermo Miller, hombre serio y amigo personal de San Martín, quien tiempo más tarde revelaría que la insubordinación de Rodríguez motivó una reunión especial de los cofrades. O'Higgins habría planteado que convenía desterrarlo, pero la opinión mayoritaria se inclinó por su muerte. Como no había pruebas en su contra, se simularía una tentativa de fuga. Un alto oficial, presumiblemente Las Heras, se negó a ejecutarlo sin juicio previo. En cambio, Rudecindo Alvarado habría aceptado la ominosa tarea, transfiriendo su ejecución al español renegado Manuel Navarro, a la sazón al servicio de los patriotas y encargado de su custodia. Mariano de Bedia coincide en que fue la logia la que decidió la suerte del guerrillero. Aunque se ha pretendido inculpar a San Martín, este no se hallaba en Santiago en aquella época, sino en viaje, y no supo nada del plan hasta ser informado de la muerte de Rodríguez por cartas de su amigo Tomás Guido y de O'Higgins. San Martín mismo recordaría más tarde a Miller que él se hallaba en Buenos Aires, y que, aunque Rodríguez era un revolucionario por principios y su presencia era incompatible con la de un gobierno regular, él había aconsejado su traslado a Estados Unidos. Habría perdido mi brazo derecho antes de que hubiese sucedido esto. Mencionó también que las insubordinaciones de Rodríguez le habían granjeado la odiosidad de los jefes argentinos. El 23 de marzo se dispuso su marcha a Quillota. Al día siguiente de haberse comunicado esta orden al batallón de cazadores, refiere Barros Arana, el comandante Alvarado llamó a su casa al teniente Navarro y lo introdujo en una pieza con gran reserva y misterio. Allí se hallaba también el auditor de guerra, don Bernardo Monteagudo, un siniestro personaje que tan importante papel había desempeñado en la ejecución de los hermanos Carreras. Alvarado y Monteagudo dijeron a Navarro que, como hombre de confianza, le encargaban la custodia de Rodríguez, y lo constituían responsable de su seguridad con su vida y con su empleo, haciéndole entender que había ciertas personas que se empeñaban por darle libertad derramando para ello algunas sumas de dinero. A las 10 de la noche, Navarro fue llamado nuevamente a la casa del comandante, en donde se encontró otra vez reunido en la misma pieza con Alvarado y con el auditor de guerra. Monteagudo. Cerraron estos la puerta de aquella pieza, y dieron principio a una nueva y más importante conferencia, en que se iba a resolver la suerte de Rodríguez. Ahora el encargo consistía en la exterminación de aquel sujeto, para atender a la tranquilidad pública y a la del ejército. Al anochecer del 24 de mayo, al pasar, poco antes de llegar a Melipilla, por una parte lóbrega y solitaria del camino, cerca de unos molinos, en Tiltil, Navarro llevó a Rodríguez a un costado, descerrajándole un pistoletazo en la cabeza. Un cabo y 2 soldados lo ultimaron a bayonetazos. Alegaron que intentaba escapar. Este suceso, cuenta G.I., causó las más vivas manifestaciones de pesar en todo Chile. No está claro cuál fue el grado de participación de Monteagudo. Es posible que haya votado eliminar a Rodríguez, pero se desconoce cómo fueron las discusiones de la logia. En cuanto a la ejecución, todo parece indicar que el encargado de organizarla fue Alvarado y no él. Sin embargo, apareció señalado desde un comienzo como sospechoso, quizás por la animosidad que había despertado su actuación en el fusilamiento de los Carrera. El asesino Navarro lo involucró en declaraciones posteriores, aunque tiene poco valor la palabra de este sicario y español renegado. Sin embargo, algún grado de participación debió tener, aunque más no sea intelectual. Lo que sí cabe descartar es que Monteagudo, en caso de haberse involucrado en este hecho, lo hubiera hecho con fines personales. La muerte de Rodríguez fue decisión de la logia. El único programa de la misma era, como dice Vicuña Maquena, la invasión futura del Perú y la emancipación de toda la América, y por eso, cuando Chile estuvo libre, Manuel Rodríguez se le presentó solo como un obstáculo y una inquietud, y era un inexorable precepto de aquella tenebrosa asamblea el que todo obstáculo, grande o pequeño, debía apartarse, ora con la intriga, ya con el puñal. Por su parte, G.I. cuenta, muchos fueron los indicados como culpables, y las autoridades mismas no se libraron de acusaciones directas. Después vi a Navarro en Mendoza,
y se me refirió, pues nunca le hablé, que decía haber tenido órdenes emanadas de varias personas altamente colocadas, para matar a Rodríguez, pero no me consta la exactitud de esta afirmación. Sé que los inculpados han rechazado después el cargo con indignación, pero siempre dará lugar a sospechas el haberse cometido el hecho a deshoras y rodeado de mucho misterio. Fue asunto lamentable, y hasta hoy se habla con horror en Chile de este suceso. Estos sucesos enturbiaron los regocijados festejos por la liberación de Chile, país en el que solo quedaban insignificantes focos de resistencia de los realistas, como el de Chiloé. Sin embargo, hubo una postergación en la carrera revolucionaria de Monteagudo, quien poco después se vio obligado a pasar una forzosa temporada en San Luis por decisión de la Logia Lautaro. El motivo fueron ciertas intrigas que fomentó Monteagudo entre argentinos y chilenos intentando aprovechar errores diplomáticos cometidos por Tomás Guido, a la sazón representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante el gobierno de Chile. Monteagudo ambicionaba ese cargo y procuró dejarlo mal parado magnificando comentarios y actitudes imprudentes de aquel, al punto de que O'Higgins, llevado por los chismes, solicitó la separación de Guido al gobierno de Buenos Aires. No tardó en descubrirse la movida de piso, Guido y Monteagudo estuvieron a punto de batirse a duelo, y la Logia de Santiago tomó cartas en el asunto, castigando a Monteagudo con el destierro en San Luis. Para no deshonrarlo ante el público, se hizo creer que Pueyrredón lo llamaba a una misión. Los jefes estaban muy enojados a raíz de estos entredichos. O'Higgins escribió a San Martín: con hombres falsos como estos debe usted moderar su natural bondad, los que una vez fueron malos, debemos temerles siempre. Pueyrredón, por su parte, se frotó las manos al enterarse del conflicto: nunca esperé yo menos del caballero Monteagudo, mi pronóstico se ha cumplido. Nada hay en la historia de la vida de Monteagudo que no lo hiciese detestable a la sociedad en que había vivido, yo no lo había tratado, pero conocía sus hechos y su origen, lo supongo en San Luis, pero ni aún allí me acomoda que esté. La mención al origen es una nueva pincelada del racismo con que Pueyrredón lo atacó ya en 1812. Este destierro molestó sobremanera a Monteagudo, quien, sintiéndose traicionado, despotricaba contra San Martín y su lirismo evangélico. Estaba mal visto por los lautarinos de Buenos Aires, y ahora también por los de Chile. Culpaba a O'Higgins de no haber intercedido a su favor pese a todo lo que había hecho por él y los obstáculos que le había removido. Después de un cansador viaje a través de la cordillera y el desierto, Monteagudo se presentó ante el gobernador Dupuy portando una recomendación de Luzuriaga, el gobernador mendocino: el doctor Monteagudo es decidido y ha sufrido bastante por la causa. En el asunto de los Carrera le traté más inmediatamente y le vi muy recomendable. Ignoro las causas de su presente situación, pero debiendo respetarlas mi recomendación no quiero se entienda comprometer a usted y sí a cuanto pueda aliviar y consolar su estado actual. Sin embargo, en carta secreta a O'Higgins, Luzuriaga definía a Monteagudo de muy distinta manera: estos bichos siempre son bichos. Quizás lo culpaba por los regaños que soportó de San Martín por el asunto de los Carrera. Monteagudo debió resignarse a pasar sus días en la demasiado apacible y calurosa San Luis, ubicada en la punta sur de las sierras homónimas. La punta de San Luis tiene 5.000 habitantes y es el único lugar de relativa importancia en todo el trayecto de Buenos Aires a Mendoza, describe nuestro infaltable viajero inglés. La entrada allí no es impresionante en manera alguna, pues se efectúa por largas callejuelas de tapias corridas a ambos lados. Las casas están detrás y hasta llegar a la plaza no hay ningún signo de población y aún entonces se ve poca gente. Como de costumbre, la iglesia principal y la casa de gobierno están en la plaza. La gente forma un conjunto mal vestido, sucio, y todo el lugar presenta aire de ser azotado por la pobreza. El comercio del lugar se compone principalmente de ganado y cueros y hay pocas tiendas de artículos europeos, ropa, ferretería, losa, etc. San Luis abunda en fruta, daránous, uvas, melones e higos, el alimento principal es de carne y maíz. Los habitantes no son más adelantados que los gauchas pamperos en lo tocante a indumentaria y civilización, pero me parecieron de mejor aspecto que los que había visto en las llanuras. Nunca he visto una comunidad entera en que los jóvenes tuvieran dientes tan lindos y bien dispuestos. Algunas jóvenes son muy hermosas de color aceitunado rosado, con carrillos encendidos de salud, adornados por un par de ojos negros como azabache. Entre las bellezas puntanas había una, en particular, que sobresalía por su delicadeza, Margarita Pringles, perteneciente a una de las familias acomodadas de San Luis y hermana del luego legendario coronel Pringles,
héroe de la guerra de emancipación. La gran hermosura de esta joven impactó a Monteagudo desde su llegada al pueblo. Pronto intentó conquistarla. Seductor famoso, con modales perfeccionados en Europa, lector infatigable y de gran cultura, que hablaba varios idiomas e iba precedido por su fama de revolucionario, y don Juan, elegante, bien vestido, ameno en su charla, cortés en sus maneras, su sola presencia rompía el aburrimiento de la tranquila ciudad provinciana y acaparaba los comentarios y chismes de la sociedad puntana. Todo parecía a su favor. Sin embargo, sus halagos chocaron contra una pared. La hermosa Margarita estaba enamorada de otro hombre, con quien se había comprometido, y no tenía ojos para nadie más. Para colmo, el rival de Monteagudo era un prisionero, el brigadier Ordóñez, hidalgo español, militar de carrera, derrotado y capturado en Maipú. Justo un realista. El desdén de la joven enardeció a Monteagudo, quien no tardó en confesarse perdidamente enamorado. No se conoce otra mujer que haya turbado así su corazón. Tuvo más fortuna en ganarse al gobernador Dupuy, quien no tardó en ceder a sus infalibles dotes de persuasión, las máximas de su sabiduría política, sus anécdotas imperdibles y su capacidad de observación y análisis. Dupuy se congratuló de tener a su lado a un hombre tan extraordinario, y pronto le concedió 1000 privilegios. Pero nada aliviaba la mortal ansiedad de Monteagudo, que se sentía nuevamente al margen del proceso revolucionario. Esto lo enloquecía. Insistía ante O'Higgins: usted conoce bien las causas de mi actual desgracia. Yo contaba que estando el país bajo la protección de usted estaría seguro del influjo de mis enemigos, pero mi esperanza ha sido vana. La fatalidad de los tiempos quiere que no haya ninguna garantía para quien tiene enemigos poderosos. ¿Quiénes eran esos enemigos? ¿Acaso la logia de Buenos Aires? ¿Y cuáles eran las causas que O'Higgins conocía, y que Monteagudo menciona como un reproche? Luis Irizarry, enviado chileno de paso por San Luis, encuentra a Monteagudo muy alterado y enojado con O'Higgins, y escribe a este recomendándole sacarlo de ese exilio, pues quizás algún día nos pesará el chasco que le dimos. Pueyrredón había dicho a San Martín que los hermanos de Buenos Aires lo odiaban y temían. También este chileno parece experimentar cierto temor ante un hombre que en ese momento está privado de todo poder. ¿Qué armas secretas tenía Monteagudo que pudieran considerarse una amenaza contra alguien de posición más que sólida como O'Higgins? Una vez más confirmamos aquí la descripción que de Monteagudo ha hecho Vicente Fidel López, como un individuo que, siendo eminente por sus méritos, se hacía temible por su extraño y sombrío carácter. Aquel ambiente, asfixiante para Monteagudo, se vio sacudido muy pronto. Cuenta Sarmiento en el Facundo: San Martín había hecho conducir a San Luis un gran número de oficiales españoles de todas graduaciones de los que habían sido tomados prisioneros en Chile. Entre ellos había connotados jefes realistas derrotados en Maipú, el propio exgobernante de Chile, Marcó del Pont, el teniente general Bernedo, el coronel Primo de Rivera, el coronel Morgado y el brigadier Ordóñez, comprometido con Margarita Pringles. Hasta entonces habían sido tratados con gran consideración, y gozaban de ciertas libertades, pero Monteagudo, consecuente en su odio a los españoles, convenció a Dupuy de restringirlas, ya que podían aprovecharlas para emprender una fuga o provocar un motín. De hecho, así sucedió. Cuenta Sarmiento: sea hostigados por las humillaciones y sufrimientos, sea que previesen la posibilidad de reunirse nuevamente a los ejércitos españoles, el depósito de españoles se sublevó un día, y abrió las puertas de los calabozos de los reos ordinarios, a fin de que les prestasen ayuda para la común evasión. La intentona estaba bien organizada. Mientras se preparaba esa fuga en la cárcel, una delegación de oficiales españoles pidió entrevistarse con el gobernador, abusando de su cordialidad y excesiva bonomía. Dupuy los recibió tomando mate y sin desconfiar. Traidoramente, estos sujetos contra cuya malignidad le había advertido Monteagudo intentaron darle muerte. El capitán Carretero se le abalanzó con un puñal, sin acertarle. No tuvo tanta suerte el ayudante del gobernador, muerto a puñaladas. Los otros oficiales coparon la casa de gobierno hiriendo y asesinando a mansalva. Afortunadamente se encontraba alerta el coronel Pringles, quien acudió con una partida a rescatar al gobernador, consiguiendo recuperar la casa de gobierno luego de un sangriento combate. Cuenta Gey: se tocó a Somatén y se dio la alarma de que los prisioneros españoles intentaban sublevarse, y enseguida los vecinos salieron de sus casas y mataron a todos los españoles desgraciados que encontraron a su paso.
También había fallado la sublevación de la cárcel por la inesperada presencia de un sujeto que daría mucho que hablar y que comenzó allí su carrera política y militar, Facundo Quiroga, casualmente detenido por orden del gobernador para impedir que se sumase a las huestes federales de Ramírez. Los españoles lo liberaron y no bien se vio desembarazado de las prisiones cuando, enarbolando el macho de los grillos, abre el cráneo al español mismo que se los ha quitado, y yendo por entre el grupo de los amotinados, deja una ancha calle de cadáveres en el espacio que ha querido correr. Dicen que el arma de que hizo uso fue una bayoneta, y que los muertos no pasaron de 3. Quiroga, empero, hablaba siempre del macho de los grillos y de 14 muertos. Cifra sin duda exagerada, ya que en total murieron una treintena de españoles, algunos en la cárcel, otros en la casa de gobierno, otros asesinados en las calles por los mismos vecinos, y otros, en fin, juzgados y ejecutados más tarde. Entre los caídos durante las refriegas se contaba el brigadier Ordóñez, rival amoroso de Monteagudo. Esta sublevación es una vez más imputada, de la manera más fantasiosa, a las tramas y los rencores de Monteagudo. Su novelero biógrafo O'Donnell pretende que fue precipitada por el deseo del tucumano de eliminar a su rival y abrirse el camino hacia el corazón de la bella Margarita. Mala suerte la del brigadier, se había ganado el odio de Monteagudo, manifiesta. También sostiene que los españoles se sublevaron por las restricciones a su libertad supuestamente aconsejadas por este como una deliberada provocación. Esto, inevitablemente, llevará a un estallido de violencia, quizá maquiavélicamente buscado y fomentado por Monteagudo. Y todo por unas polleras. Una vez más se atribuye a móviles personales y maldades de Monteagudo un hecho de represión sangrienta pero inevitable. La rebelión de los españoles no se debió a él ni mucho menos. Es posible, por el contrario, que no hubiera ocurrido si en vez de rendir pleitesía a los jefes españoles por su abolengo e ilustres apellidos, se los hubiera recluido como prisioneros de guerra que eran. ¿Puede alguien imaginar que si San Martín u O'Higgins hubieran caído prisioneros de los españoles iban a estar paseándose por las calles, noviando con las jovencitas e intimando con el gobernador? El destino de los patriotas vencidos era el fusilamiento, el degüello, la horca, y en el mejor de los casos las cárceles, los infames calabozos de El Callao donde el general Arenales pasó largas temporadas de encierro, las mazmorras incalificables. Monteagudo tenía razón cuando se quejaba indignado en sus artículos por las 1000 consideraciones que se tenían con estos asesinos con títulos. Y esta postura, perfectamente comprensible después de que él mismo sufriera sus arbitrariedades y viera perecer a sus amigos en el Alto Perú, no tenía nada que ver con las faldas más o menos tentadoras de Margarita Pringles. Si se hubiese procedido con la seguridad que aconsejaban las circunstancias, manteniendo presos a estos militares de la opresión, no solo no habrían podido asesinar a nadie ni atentar contra la vida de Dupuy, sino que ni siquiera habrían podido sublevarse. ¿Cuándo aprenderían los patriotas a no dejarse enceguecer porque fulano o mengano provenía de una acaudalada familia peninsular? Lo que provocó esta intentona fue la excesiva complacencia de que gozaron. Demostrada de este modo trágico la razón que asistía a Monteagudo, el gobernador le confió juzgar a los pocos españoles que habían sobrevivido al linchamiento. Como era de esperar, los condenó a muerte y fusiló, salvo uno, Juan Ruiz Ordóñez, apenas un adolescente y sobrino del novio de Margarita. Se lo perdonó por su edad y porque la afligida joven pidió encarecidamente por su vida. Tiempo después de estos sucesos, nuestro viajero inglés pasó por San Luis. En la punta dice G.I. encontré a Monteagudo y don Manuel Sarratea, que estaban desterrados. Al primero lo define así: Monteagudo era hombre de talento superior, había viajado por Europa, y estado en Inglaterra, escribía y hablaba con facilidad francés e inglés. Cuenta. La noche de mi llegada, tomé café con Monteagudo y me acompañó hasta la casa de la posta para recoger los poemas de Ossian, en inglés, que le había ofrecido para endulzar su destierro. En el camino me narró la historia de esta matanza, decía que todos los españoles habían estado en el complot para matar a Dupuy, a él y otros, y apoderarse de San Luis, en consecuencia, los había condenado a muerte. Caminábamos cruzando la plaza a la luz de la luna, y apuntando a una esquina, dijo, aquel es el lugar donde hice despachar a los godos. Concluyen aquí las ejecuciones atribuidas a Monteagudo, no volveremos a verlo involucrado en hechos de sangre. Es cierto, como refiere G.I., que no era un hombre inclinado a la clemencia. También lo es que no le pesaba mucho decretar una muerte. En todo caso, si le pesaba, no lo manifestaba.
Pero empecemos a desentrañar cuánto hay de verdad y cuánto de exageración o malicia en esta leyenda negra que ha cundido sobre su nombre, señalándolo al aborrecimiento de la posteridad. Fue Monteagudo un individuo cruel, sanguinario, merecedor de los motes con que luego lo conocería la historia de fusilador, carnicero de la revolución, terrorista por temperamento y por sistema, personaje nefasto, etc., etc. Al cabo de 2 siglos podemos quizás mirar su actuación con mayor imparcialidad. Lo primero a analizar es el contexto, una guerra revolucionaria a comienzos del siglo XIX, y no del civilizado siglo XXI, en la que se jugaba la libertad e independencia de los pueblos de América, así como la vida de los patriotas, teniendo enfrente al despotismo más cruel y asesino. No solo Monteagudo sino los principales jefes políticos y militares debieron realizar u ordenar ejecuciones. Ya hemos visto a la primera junta, con Moreno y Saavedra a la cabeza, mandando arcabucear a quienes se les cruzaban. Lo vimos a Castelli cumpliendo sus órdenes. El culto Rivadavia ejecutó en menos de 2 años a varias decenas de personas. Hasta el más noble y humanitario de nuestros próceres, famoso por sus actos de indulgencia y respeto a la vida, el gran Manuel Belgrano, se vio obligado a decretar numerosos fusilamientos. Esos eran los tiempos que corrían. Es de señalar que los actos de terrorismo de los españoles eran incomparablemente peores. Las crueldades que cometieron son casi increíbles. En cuanto a los hechos que se imputan a Monteagudo, vimos que hay cierto grado de injusticia en las acusaciones. Los fusilamientos del Alto Perú no los hizo el sino Castelli, y no fue por influencia suya sino por orden de la Junta. Los fusilamientos que hizo Rivadavia en el motín de Álzaga tuvieron como uno de los fiscales a Monteagudo, y no le cabe mayor responsabilidad que a los demás y al propio Rivadavia. En la ejecución de los Carrera es cierto que tuvo un papel determinante, pero existen sobrados elementos que permiten concluir que seguía indicaciones de O'Higgins y quizás de la logia. En cuanto al asesinato de Manuel Rodríguez, el mismo fue decretado por la logia en su conjunto. Por último, los fusilamientos de San Luis fueron una sanción aplicada a prisioneros militares que habían cometido asesinatos, intentos de homicidio y de destitución de las autoridades y evasión de la cárcel en medio de una guerra. Se puede discutir la metodología y la sanción aplicada, se puede sostener la inconveniencia ética y política del derramamiento de sangre, se puede, en fin, cuestionar la legitimidad y validez de los procedimientos, pero no se puede afirmar que los inculpados hayan sido ajenos a las acusaciones en su contra, o que se los haya perseguido con absoluta injusticia. Incluso en el caso horrible e indefendible de Manuel Rodríguez, hay que convenir que intentó el derrocamiento de O'Higgins en medio de una guerra, que algún grado de participación debió tener en la conjura de los Carrera quienes le asignaban el cargo de jefe de gobierno cuando triunfara su golpe de Estado, que se mantuvo sugestivamente expectante del regreso de sus jefes políticos, lo mismo que el general Breillar, en la batalla de Maipú, y que desafió insolentemente la autoridad del gobierno. En momentos de crisis y riesgo militar. A nadie se puede invocar con mayor autoridad sobre la actuación de Monteagudo en el caso de los Carrera que al propio San Martín, quien dijo que él mismo lo hubiera hecho. Para justificarlo, San Martín proponía un ejercicio mental: el señor José Miguel Carrera me permitirá haga un paralelo entre su conducta y la mía. Él perdió por su culpa el Estado de Chile, y yo, por 2 veces, he ganado su libertad. Él solo ambiciona dominar a su país, como si fuese un vínculo de su propiedad, y yo no deseo más que verlo libre e independiente. Confiese mi acusador cuál hubiese sido su proceder si lo hubiesen proclamado jefe del Estado de Chile, con la fuerza respetable a su disposición y con 1 millón de pesos disponibles. Hemos visto también que son falsas las acusaciones de móviles personales en la actuación de Monteagudo. Ni siquiera tenía nada personal contra los españoles, como él mismo diría más tarde en Quito, al señalar que los había perseguido por una razón política, y que como individuos no tenía nada en su contra, y reconocía en ellos muchas cualidades estimables. ¿Por qué, entonces, se ha cargado tanto las tintas sobre Monteagudo? Por 2 motivos. El primero es que Monteagudo defendió abiertamente en la prensa la necesidad de actuar con dureza. Lo que otros hacían sin hablar, él lo hacía y lo proclamaba. El segundo es, como ya señalamos, la ausencia de un partido posterior que reivindicara su nombre. San Martín y Belgrano fueron reivindicados por todos los partidos de Argentina, desde la derecha nacionalista y católica hasta la izquierda marxista. Castelli fue reivindicado por la izquierda, y en última instancia era un hombre de Mayo y un porteño, amparado por la pasión localista.
Rivadavia es el ídolo inmarcesible de los liberales, conservadores y cipayos de todo género. En Chile, O'Higgins es el padre de la patria. En cambio, Monteagudo era simplemente un jacobino de tierras adentro, tucumano por nacimiento, alto peruano por educación, que no creía en la religión ni defendía localismos, provincialismos o nacionalismos y solo aspiraba a la patria americana. No había sucesores en la historiografía para defenderlo. Era el candidato ideal para arrojar sobre su cabeza todos los crímenes y limpiar la reputación de los considerados próceres. En toda América, uno de los motivos del rechazo y el odio a Monteagudo ha sido, digámoslo con claridad, la pasión localista, pues no fue considerado porteño en Buenos Aires, ni chileno en Santiago, ni peruano en Lima, y en todas partes fue visto como un extranjero. Si la patria grande americana se hubiera establecido, Monteagudo sería uno de sus principales próceres, pero esa idea fue derrotada, y en cambio ganaron los pensamientos mezquinos, las pasiones pequeñas, los intereses regionales, los caudillos y tiranuelos de provincia, las republiquitas como dominio personal de algún mandón, venerado por sus coterráneos como un héroe, las oligarquías de las declamadas nacionalidades. Y luego, esa gran hipocresía, Mitre, nada menos, asustándose de la crueldad de Monteagudo y llamándolo terrorista por temperamento y por sistema. Mitre, el que ordenó la guerra al Paraguay, el que se hizo cómplice del genocidio de todo un pueblo para contentar a Inglaterra, el que accedió a envenenar las aguas de los ríos con cadáveres putrefactos para matar paraguayos, el que mandó a sus generales a asesinar gauchos y aniquilar montoneras, el que felicitó al valiente militar que mató a Chacho Peñaloza, desarmado y en el patio de su casa, para después clavar su cabeza en una pica. Justamente Mitre se asusta de Monteagudo. Fusiladores hubo que asesinaron a obreros, a indios, a mujeres, a pobre gente indefensa, a luchadores por sus derechos. Monteagudo solo intervino en ejecuciones de generales, de jefes militares o de partido, de ambiciosos, de ricos asociados a la tiranía española y gobernantes despóticos, de figurones de abolengo. Si hubiera matado indios, gauchos y pobres, a lo mejor le levantaban estatuas y le cantaban himnos. Pasado un tiempo de los sucesos de San Luis, y levantada su proscripción, Monteagudo se encuentra de regreso en Santiago, feliz de volver a la primera fila revolucionaria. Contra viento y marea siguen en marcha los preparativos de la campaña al Perú. San Martín debió pelear a capa y espada contra las resistencias en Buenos Aires, y hasta amenazó repetidas veces con la renuncia, para lograr que le enviaran una parte al menos de los recursos. Pero las dificultades se sucedían de manera imprevisible. San Martín caía presa de delicadas postraciones de su salud a causa de los disgustos, y se refugiaba en el opio, estupefaciente que le había sido recetado por sus dolores físicos pero que calmaba también sus sufrimientos morales. Había tres fuerzas en acción en el continente. Una eran los españoles y sus socios americanos que se beneficiaban con el status quo y pretendían mantenerlo a sangre y fuego bajo la invocación de supuestos derechos de soberanía en cabeza de Fernando VII. La Santa Alianza secundaba las amenazas eternas de expediciones españolas, el partido de los ricos, los antiguos monopolistas, los viejos encomenderos, los explotadores de minas y los esclavistas se encolumnaba allí. La Iglesia que respondía a Roma santificaba y acompañaba este partido poderoso. Su base de operaciones era Lima. La segunda fuerza eran los patriotas independentistas y americanistas. Con una concepción centralista de vanguardia revolucionaria, aspiraban a representar a todos los sectores sociales comprometidos con el cambio, las burguesías comerciales, los hacendados innovadores, los impulsores de fuerzas productivas antes sofocadas por absurdas reglamentaciones, los labradores, los esclavos que ansiaban su libertad, las clases bajas criollas y mestizas, los indios que pretendían emanciparse. Sus objetivos estaban contenidos en las consignas independencia y libertad. Su propuesta en cuanto a las formas de gobierno era inicialmente republicana a ultranza, y más tarde dispuesta a adaptarse a las necesidades políticas, siempre y cuando se salvaguardara la soberanía del pueblo y los derechos humanos, se estableciera una constitución y se asegurara la independencia. Su ámbito de actuación era toda la América española. Sus núcleos revolucionarios, Buenos Aires y Caracas. Su instrumento político, la logia. En el sur del continente, la logia Lautaro había alcanzado un poder increíble en menos de una década. Controlaba dos gobiernos, el del Río de la Plata y el de Chile, y se aprestaba a avanzar sobre el archienemigo, Lima. Todo parecía marchar exitosamente,
pero en los últimos tiempos había aparecido como imprevisto obstáculo una tercera fuerza. Era el localismo. Tenía dos vertientes, la federal y la unitaria. Ambas coincidían en su desprecio fáctico, aunque no retórico, por el americanismo. Ambas desafiaban el poder de la logia. En el Río de la Plata, las expresiones localistas eran variadas. Estaban los caudillos del litoral, tumultuarios y democráticos, federalistas por bandera, influidos por Artigas, pero ya cada vez más lejos del credo americanista del gran jefe oriental, a quien no tardarían en traicionar y abandonar. Para ellos, América era algo muy remoto, bueno para declamar, pero no para postergar sus ambiciones. La lucha contra España había dejado de serles acuciante. Creían que era asunto acabado. Aspiraban a afianzar sus poderes locales. La historiografía revisionista ha sido demasiado benévola con ellos, con una buena dosis de mistificación y romanticismo. Estaban los autonomistas porteños, que eran el colmo del egoísmo político. Si Buenos Aires había actuado con centralismo autoritario, al menos los viejos revolucionarios porteños tuvieron la disculpa de perseguir una finalidad continental. Pero los autonomistas pensaban que Buenos Aires debía gozar de los beneficios obtenidos sin compartirlos con el resto ni hacer más sacrificios en la guerra. Mientras ellos pudieran llenar sus bolsillos con el comercio, la aduana, los saladeros y las estancias, ¿para qué preocuparse por Lima, Quito o Chuquisaca? Estaban, en fin, los unitarios al estilo Rivadavia, que pretendían la hegemonía de Buenos Aires sobre el antiguo virreinato, o lo que quedara de él, en alianza con Inglaterra. Representativos de la burguesía comercial, su visión era nacional en el sentido de que buscaban el sometimiento de las provincias y se desentendían de la revolución continental. En Chile, había una puja entre el gobierno de la logia y las expresiones caudillescas o las alianzas oligárquicas que aspiraban al control del país y se resistían a seguir sufragando los gastos de una expedición militar a Perú, a la vez que despotricaban contra los argentinos de San Martín. Ahora que estaban fuera los españoles, se habían desatado las luchas internas por el poder. Estos sectores promovían un localismo aislado de América. O'Higgins y San Martín eran un obstáculo. A tales elementos heterogéneos se sumaba la interferencia de las potencias extranjeras, Inglaterra, con intereses en ambos países, pero más en el Río de la Plata, que apoyaba la independencia pero aspiraba a usufructuarla copando los mercados y descuartizando el continente en repúblicas fragmentarias, y por eso coincidía con las burguesías y oligarquías nacionales, Portugal, en constante acecho sobre la banda oriental y apeteciendo extenderse sobre los antiguos dominios españoles, y Estados Unidos, que observaba el proceso con expectación, todavía lejos de poder intervenir, pero sin renunciar a sacar también su tajada. Dos jefes políticos estrechamente unidos a estos intereses foráneos metían baza en su odio común a los gobiernos de la logia, Alvear y José Miguel Carrera. Protegidos y fomentados por Portugal, pretendían a toda costa intervenir en la política del Río de la Plata y Chile mediante un sinuoso camino. Su plan era quedarse con ambos gobiernos, Alvear en el primero y Carrera en el segundo. Los enemigos de ambos personajes eran Pueyrredón, San Martín y O'Higgins. Se aliaron coyunturalmente con los caudillos federalistas que perseguían otros fines para voltear a Pueyrredón y Rondeau como primer paso. Lo lograron, y hasta llegaron a nombrar a Alvear otra vez como director supremo, aunque su fortuna duró poco. Alvear siguió su extravagante periplo siempre cerca y siempre lejos del poder. Carrera inició, por su parte, un alocado camino hacia la muerte, que incluyó malones, robos y asesinatos de población civil, hasta terminar frente a un pelotón de fusilamiento en la plaza de Mendoza, destino para el que había cosechado sobrados méritos, y en el que ni San Martín ni Monteagudo tuvieron parte alguna. Uno de los sacrificios, en términos personales y políticos, que debió hacer San Martín, fue abandonar a su suerte a su amigo y compañero logista Pueyrredón, que le había dado un apoyo fundamental en sus planes militares. Pueyrredón y la Logia de Buenos Aires, con miope desesperación, reclamaron su ayuda frente al avance de los caudillos del litoral, asociados a Alvear y Carrera. No sin dolor, San Martín se vio obligado a desobedecer las órdenes. Se va a descargar sobre mí una responsabilidad terrible, confió a O'Higgins, pero si no se emprende la expedición del Perú, todo se lo lleva el diablo. San Martín no era un jefe solidario con el desorden interno. Pero, no siéndole posible sostener al gobierno sin renunciar a la campaña sobre el Perú, sacrificó lo pequeño en aras de lo grande y siguió con su destino continental.
La marcha de los acontecimientos, aunque dificultosa, se presentaba propicia. Monteagudo gozaba nuevamente del favor de sus protectores. Comenzó a publicar un periódico en Santiago con un sugestivo título, El Censor de la Revolución. En todos los países por los que había transitado en su raíz revolucionario, la creación de medios de prensa era para él una herramienta fundamental, una obligación política, por su convicción de que el hombre ilustrado es magistrado nato de la patria y su primer deber es ayudar a ilustrar a sus compatriotas. Ahora se dedicaría a esparcir sus nuevas concepciones políticas. El propio Monteagudo afirma que lo publicó para espiar mis primeros errores. Entre sus artículos destacan los dirigidos a examinar la marcha revolucionaria. En ellos se advierte la creciente madurez de este intelectual fogueado en la práctica intensiva. Su gran capacidad de análisis, su lucidez y su fuerza persuasiva lo colocan como el primer pensador de la Revolución Americana. Su estilo ha mejorado considerablemente, es ahora conciso y claro, sin los rebuscamientos de su juventud. En su artículo El siglo XIX y la Revolución, comienza señalando que el siglo XVIII trajo aparejada la difusión de las luces y el avance de las ciencias, primero en Europa y luego en América, produciendo extraordinarios adelantamientos de que no se encuentra ejemplo aún en los tiempos fabulosos. En él se ha abolido el antiguo monopolio de los conocimientos científicos. El avance de las ciencias es imposible que no venga acompañado de revoluciones poéticas. Así ocurrió en Europa y América del Norte. El germen se esparce en América del Sur. La esclavitud humilla pero no irrita, mientras el pueblo ignora que la fuerza es el único derecho del que le oprime, y sabe que la suya es demasiado débil para resistirla. Pero luego que conoce la violencia, piensa en los medios de oponerse a ella y la revolución sucede aún antes que nadie lo sospeche. Desde entonces ninguna injuria es indiferente, el menor acto de opresión ofende a todo el pueblo, cada uno siente como suyos los agravios que recibieron las generaciones precedentes, cualquier acontecimiento notable sirve para romper el primer dique, hasta que al fin estalla la insurrección. Comienza su balance. En los 10 años de revolución que llevamos, hemos experimentado calamidades y disfrutado de bienes que antes no conocíamos. El patriotismo ha desarrollado el germen de las virtudes cívicas, pero al mismo tiempo ha creado el espíritu de partido, origen de crímenes osados y de antipatías funestas. Nuestras necesidades se han aumentado considerablemente, aunque nuestros recursos sean inferiores a ellas, como lo son en todas partes. En fin, todo prueba que hemos mudado de actitud en el orden social y que no podemos permanecer en ella, ni volver a tomar la antigua sin un trastorno moral, de que no hay ejemplo sobre la tierra. He aquí el drama que percibía en 1820. Se había destruido el estado anterior, y no era posible regresar a él, pero todavía no habían acertado los pueblos a darse una organización regular que los pusiera a cubierto de las terribles turbulencias que se vivían. En este momento transicional, Monteagudo ya no sostiene que sea una fatalidad el constituirse como república. Ya no tiene fórmulas. No se pueden aplicar a América del Sur, con sus peculiaridades, las soluciones políticas elaboradas en otras tierras, ni tampoco moldes teóricos que desconozcan las circunstancias sociales y el carácter de los pueblos americanos. Hay un particularismo que exige soluciones propias. Monteagudo se revela así como el primer pensador en sostener osadamente la búsqueda de formas políticas americanas. Hay un abismo entre él y Rivadavia, que sueña con una república de manual. La incertidumbre formal requiere osadía y experimentación. Por eso dice, a nadie es dado predecir con certeza la forma estable de nuestras futuras instituciones, pero sí se puede asegurar sin perplejidad que la América no volverá jamás a la dependencia del trono español. Esta es la única certeza. Por eso, el creer que algunos contrastes en la guerra o bien sean las vicisitudes inherentes al egoísmo o las cobardías y los deseos de nuestros actuales gobiernos produzcan a la larga el restablecimiento del sistema colonial, es una superstición política, que solo puede nacer de un miedo fanático o de una ignorancia extrema. Monteagudo no prescribe fórmulas pero advierte tendencias. No pretendemos librar nuestra felicidad exclusivamente a una forma determinada de gobierno y prescindimos de la que sea, pero estamos resueltos a seguir el espíritu del siglo y el orden de la naturaleza, que nos llama a establecer un gobierno liberal y justo, es decir, constitucional. Monteagudo estaba curado de la fiebre mental del republicanismo y el democratismo furiosos. El demagogo hablaba ahora como un conservador. Conocemos por experiencia los males del despotismo y los peligros de la democracia. Ya hemos salido del periodo en que podíamos soportar el poder absoluto y bien a costa nuestra hemos aprendido a temer la tiranía del pueblo.
cuando llega a infatuarse con los delirios democráticos. Su escepticismo respecto de la democracia se funda en un análisis del estado de la población. Rechaza los juicios hechos desde la distancia así en Europa como en América, con posiciones partidistas en las que se mezcla la simpatía o el odio, pronunciándose a favor o en contra pero no con la idea de analizar el origen, tendencias y progreso de la revolución. Quienes ven todo mal y subrayan los errores concluyen que la revolución fracasará. Quienes elogian las conquistas con entusiasmo y ven todo con ojos optimistas concluyen que nos hallamos en estado de recibir una constitución tan liberal como la inglesa o la norteamericana. Tanto unos como otros se equivocan por falta de un análisis político de nuestra situación. Ni hemos de sucumbir en la empresa, ni podemos ser tan libres como los que nacieron en esa isla clásica que ha presentado el gran modelo de los gobiernos constitucionales, o como los republicanos de la América septentrional, que educados en la escuela de la libertad, osaron hacer el experimento de una forma de gobierno, cuya excelencia aún puede probarse satisfactoriamente por la duración de 44 años. Monteagudo propugna, en su análisis, evitar ambos extremos, aplaudiendo lo bueno o lo mediano sin exageración y censurando lo malo sin transportes de ánimo. En un artículo posterior continúa desenvolviendo sus ideas. El estado actual de la revolución, dice, ofrece un cuadro de temores y de esperanzas, de energía y de debilidad. Pero es preciso analizarlo objetivamente sin el error de buscar en los hechos, no lo que ellos prueban precisamente, sino lo que se intenta demostrar. Se trata de saber si nuestra marcha es progresiva o retrógrada, comparando nuestro estado actual y en el que nos hallábamos al principio de la revolución, sin olvidar jamás el punto de donde partimos. Para ello propone hacer un doble paralelo entre las necesidades intelectuales y físicas que teníamos entonces y las que sentimos ahora, y entre los medios de satisfacer las que estaban a nuestros alcances bajo el sistema colonial y los que hoy contamos a pesar de la imperfección de nuestro régimen. Todo el artículo es una sesuda demostración de que, aun con las turbulencias, desatinos e inconvenientes derivados de la guerra revolucionaria y la inexperiencia política, los progresos son notables en todos los aspectos de la vida. En la colonia, la ignorancia sobre los derechos propios, el tranquilo sometimiento al despotismo y el hábito de no pensar sino en las obligaciones de un vasallaje ilimitado, habían extinguido el espíritu de investigación, haciendo que se desconocieran la ciencia del gobierno, las verdades abstractas de la filosofía y sus aplicaciones prácticas a los usos y necesidades del hombre. En cuanto a las necesidades físicas, ellas estaban reducidas a conservar nuestra existencia y disfrutar algunas mezquinas comodidades que solo se nos permitían, con el fin de dar salida a los groseros productos de la industria metropolitana. Si la felicidad consiste en tener el menor número posible de necesidades, nosotros estábamos bien cerca de ser tan felices, como lo son en esta suposición los salvajes que habitan nuestros desiertos meridionales, con la notable diferencia, sin embargo, de que aun para satisfacer el escaso número de las nuestras, teníamos que mendigar como una gracia la facultad natural de ejecutar nuestra industria para adquirir los medios de llenarlas y pagar el caro precio de nuestra servidumbre. Muy distinta era la actual situación. El primer paso de un pueblo que emprende la carrera de la civilización, es conocer la ignorancia en que ha yacido y sentir la necesidad de salir de ella. Los progresos han sido notables y rápidos en el campo de las ideas. Los americanos piensan hoy sobre sus derechos, sin otra diferencia, que la que resulta de la mayor o menor precisión en sus ideas, y desde el ciudadano más ilustrado hasta el último menestral, todos se creen ofendidos cuando experimentan un acto de opresión y todos conocen la injusticia de las usurpaciones que han sufrido durante el régimen antiguo. Nuestras mismas disensiones interiores son obra de las ideas que hemos adquirido y del sentimiento de la necesidad de mejorar nuestro destino. Solo un pueblo habitualmente esclavo puede vivir en esa calma profunda, que no es sino el sopor de la razón humana. Hay sin embargo peligros inevitables, que son accesorios a la progresión de las ideas y que es forzoso experimentar antes que lleguen a perfeccionarse. Nunca son aquellos mayores que cuando se anuncia al pueblo sus derechos por la primera vez y se trata de deliberar enseguida sobre el gobierno más a propósito para conservarlos. El acierto en tan ardua tarea exige combinaciones, que solo pueden ser sugeridas por la experiencia, y sin ella, es imposible, como se ha dicho muchas veces, que la idea de mandar y obedecer, de ser súbdito y soberano a un mismo tiempo, no cause extravíos perjudiciales al fin que todos se proponen. Monteagudo advierte los extravíos pero no reniega de ellos. Lamentemos con sinceridad los males que ha producido entre nosotros la inexperiencia en las materias políticas, pero no acusemos al origen de aquellos, porque esto sería condenar el objeto de nuestros mismos sacrificios,
si las ideas del país en general aún se resienten de la ignorancia en que hemos vivido, si las opiniones están todavía fluctuantes sobre el sistema de gobierno que debe sellar la época de la revolución, no hay ya la menor incertidumbre sobre la firme tendencia de la voluntad general a mejorar su condición presente. Luego prosigue examinando el adelantamiento en las ciencias, escaso, pero alentador, al abandonar los viejos caminos de la ignorancia y la rutina y trazar nuevos planes educativos. En materia de actividad económica, es muy satisfactorio examinar el estado de la industria en diferentes ramos, y ver los progresos que ha hecho, las artes y oficios, el comercio y la agricultura, desmienten hoy la realidad del atraso en que se hallaban antes de la revolución. Las producciones de la industria y de la agricultura se han extendido y su consumo ha dejado de ser un lujo para estar al alcance de las clases medias, se introdujeron invenciones técnicas por el libre intercambio con los extranjeros. En cuanto al comercio, reducidos antes de cambiar todos los productos de nuestro suelo con los monopolistas de Cádiz, nuestro comercio con los españoles estaba sobre el pie de vender nuestras producciones por el mínimo de su valor y comprarlas de la península por el máximo de su precio, con una cantidad dada de trabajo, apenas alcanzábamos a llenar mezquinamente la tercia parte de las necesidades que satisfacemos ahora. El comercio internacional produjo una rebaja considerable en los precios de los artículos importados y un aumento en la demanda de los del país, ocasionando esto último que se emplee mayor cantidad de trabajo productivo y que tanto el interés de los capitales como la renta de las tierras hayan recibido una alza proporcionada. Todos conocen hoy mayor número de necesidades que antes, y los consumos que hace un menestral exceden en mucho respecto a los que hacía la generalidad de los comerciantes que venían a América en tiempo del gobierno español. La capacidad de consumir más demostraba la mejora en las fortunas de los particulares, que había ganado en 10 años de revolución más de lo que habría adelantado en otros tantos siglos de una tranquila esclavitud. Considera también un adelanto notable del país el gran número de ideas que se han difundido en él, los hombres útiles que se han formado y los industriosos extranjeros que se han domiciliado en nuestro suelo. Es justo aplaudir la liberalidad de nuestros gobiernos, que han seguido siempre el gran principio de economía política, que enseña que todo hombre de talento y probidad es una adquisición para el país que habita. Luego de hacer sugerencias de política tributaria pasa a examinar la fuerza política del país, con abstracción de los gobiernos que la administran. Ella consiste en la opinión y en los recursos para hacer la guerra. La opinión del país es fuerte, universal e inequívoca sobre su independencia y libertad civil. Se ha disuelto la mayor parte aún de las relaciones naturales que nos unían a los españoles, la costumbre de vivir independientes, la reflexión continua sobre las ideas del siglo a que pertenecemos y la experiencia de las ventajas que disfrutamos, en medio de las violentas convulsiones que sufre nuestro cuerpo político. Todo esto prueba la solidez de los fundamentos en que estriba, la fuerza más poderosa del mundo, que es la opinión de un pueblo. En cuanto a los recursos para hacer la guerra, podemos considerarlos bajo 3 aspectos: inteligencia en los que dirigen las empresas, aptitud para ejecutarlos en la masa de nuestra población y medios para realizarlas. Si juzgamos de la primera por los resultados, basta recordar la historia de la guerra de la Revolución para concluir, que en nada cede a la de nuestros enemigos. A pesar de haber emprendido la guerra sin más táctica que la arrogancia ni más recursos que los del entusiasmo, los ejércitos españoles que han venido a pacificar la América, hinchados de orgullo por haber vencido algunas veces las tropas francesas, han tenido que rendir a nuestros pequeños ejércitos los trofeos que habían ganado. La aptitud para ejecutarlas en la masa de nuestra población es una consecuencia natural del coraje, docilidad y sufrimiento que la caracterizan. Los extranjeros pueden decir si es o no sorprendente la facilidad con que se forma un soldado entre nosotros y la confianza que inspira en la hora del combate. Los medios para realizar nuestras empresas y su progresión ascendente desde el principio de la Revolución, quedan demostrados en la parte que hemos hablado de la riqueza nacional. Lo prueban además, logros como la destrucción de la escuadra de Montevideo en 1814 por las fuerzas navales de las Provincias Unidas, y la empresa de pasar los Andes para cooperar a la libertad de Chile, la formación de la escuadra de Chile en 1818, por último, la empresa de libertar al Perú, que está próxima a verificarse y cuyos inmensos costos solo puede soportarlos un pueblo que ya ha adquirido los recursos que proporciona la independencia y que al mismo tiempo la aseguran. Para Monteagudo, pues, la revolución ha aumentado nuestras necesidades intelectuales y ellas son otras tantas adquisiciones que hemos hecho, ha multiplicado nuestras necesidades físicas y en la misma razón se han extendido nuestros recursos. La fortuna de un corto número de opulentos ha desaparecido,
pero la subdivisión de las propiedades ha sacado de la miseria a la mayor parte y enriquecido al país. Hemos sufrido y aún tenemos que sufrir grandes conflictos, pero ya estamos en marcha. Nuestro nuevo destino y no podemos retrogradar, sin que se extingan las impresiones físicas y morales que han dejado en nosotros 10 años de revolución y de experiencia. Pero su análisis no puede extenderse más. Ya lo reclaman otras urgencias. Las tropas se encaminan a Valparaíso, donde serán embarcadas en la expedición marítima al Perú. Un gigantesco esfuerzo que lo honrará eternamente ha hecho el pueblo de Chile bajo la férrea conducción de O'Higgins y la logia Lautaro, para formar y dotar una escuadra desde la nada, para levantar y mantener un ejército a pesar del derrumbamiento del gobierno argentino que debía contribuir a tan enormes costos, y para dar a San Martín todos los elementos necesarios a fin de concluir la gran empresa libertadora. Es el último esfuerzo que se necesita. San Martín no puede acometerlo sin rodearse de los hombres más inteligentes, leales y útiles. Entre ellos, lo precisa a Monteagudo, porque está en sus planes realizar un tipo diferente de guerra, una guerra que se librará por medio de papeles y periódicos, por medio de rumores y noticias falsas, por medio de operaciones de inteligencia y manipulación. ¿Y quién mejor para esto que el gran tucumano, redactor de media docena de periódicos, autor de un número interminable de proclamas, infatigable productor de argumentos ideológicos? Entre las vituallas, las provisiones, el arsenal y la artillería, se carga también en los navíos una imprenta. San Martín sabe que, bien usada, valdrá más que 100 cañones. ¿Y quién puede usarla mejor que Monteagudo?